Buenos días, hermanos. Hoy, 21 de junio, domingo 21 de junio, estamos en la Iglesia Bautista Faro de Luz y la Iglesia Bautista Fuente de Luz de San Pedro Sula en video grabado el mensaje del culto de hoy. Todavía estamos bajo cuarentena y estamos estudiando la palabra por medio de video en YouTube. También estamos reuniendo virtualmente en Facebook Live los domingos a las 10 de la mañana, pero hoy vamos a estudiar, como hemos estudiado en una serie de cómo criar a los niños, cultivando a los niños a la manera de Dios, en la instrucción y la corrección. Cómo instruir, cómo corregir de acuerdo de Dios en su palabra. Y el tema de la crianza y entrenamiento siempre hablamos de Efesios 6:4. Padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Entonces, esta crianza, este entrenamiento involucra la instrucción, el ánimo y corrección de los niños en una manera respetuosa, amorosa y consistente. Es formar ambos el corazón y el carácter del niño para que cuando llegue a ser adulto tenga autodisciplina y es un discípulo de Jesucristo, que sea este niño, cuando llega a ser adulto, un discípulo de Jesús. Esta es la meta y por eso es tan importante. Estamos discipulando a los niños, no solamente controlando, no solamente guiando por nuestra propia reputación, no solamente para mantenerlos vivos. No, la meta es mucho más alta que eso, para que cuando lleguen a ser adultos sean discípulos de Jesús. Qué gran privilegio tenemos discipular cada día vidas de nuestros hijos. Entonces, piénsalo bíblicamente. Este es un estudio bíblico. No es un estudio de métodos de crianza de un filósofo, de un otro libro. Estamos hablando de cómo Dios nos ha dado en la palabra su manual de criar a nuestros hijos. Y para enseñar a los niños en escuela dominical y otros ministerios de la iglesia. Entonces, estamos mirando hoy dos cosas: la necesidad de la crianza, porque es necesario, y número dos, los elementos de la crianza. ¿De qué consiste la crianza? Entonces, la necesidad y los elementos de la crianza. La Biblia nos habla de la necesidad de la crianza cuando la Biblia describe el corazón de cada ser humano, de cada niño. El corazón perverso o el corazón pecaminoso, la naturaleza pecaminosa de cada niño nos revela claramente hay una gran necesidad de criar a los niños bíblicamente, correctamente. Proverbios 22 y Jeremías 17 describen la necedad, el engaño y la perversidad del corazón. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22, 15. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 9,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces hay gran necesidad para la crianza bíblica de cada niño. Gary Ezzo, el escritor de un libro de cómo criar a los niños, nos dice la misma idea en esas palabras. Las escrituras nunca refiere al niño como un necio, pero sí dice que el corazón no entrenado de un niño contiene la necedad. Necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. Hay que reconocerlo. El corazón de un niño no entrenado, no enseñado, no disciplinado, no guiado por un padre, una madre cristiana, puede ser un desastre porque los niños van a actuar neciamente. Es su naturaleza. Requieren crianza, entrenamiento consistente. Pero, ¿cuáles son los elementos de la crianza? Hay la instrucción y hay la corrección. Dos elementos, la instrucción y la corrección. Para la instrucción del niño, vamos a ver Proverbios 22 y Proverbios 29. Proverbios 22 y versículo 6 nos dice, instruya al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Instruye, es un mandamiento, es un deber mío, suyo, para invertir en nuestros hijos, no solamente dinero y recursos materiales, sino recursos espirituales. Hay que entender la naturaleza de su hijo, su hija. Ellos necesitan instrucción. Instruye significa iniciar el aprendizaje. Iniciar el aprendizaje. Somos iniciadores. Estimulamos la inteligencia y conocimiento de nuestros hijos cuando damos a ellos información correcta, bíblica, en cuanto a cómo vivir la vida, cómo ser un discípulo de Jesucristo. Y Proverbios 29:17 usa la palabra corrige. 29:17, Proverbios, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué alegría tengo cuando mis hijas andan correctamente, responsablemente. Corrige aquí significa educar, informar, enseñar. Y hay que animar a sus hijos usando la alabanza verbal, afirmación. También el ánimo táctil, tocar, abrazar, así elogiar a su hijo cuando obedece, cuando su hijo actúa con la madurez. La combinación de afirmar, alabar verbalmente y táctilmente es una combinación inmejorable. Tomando en cuenta consistentemente, padre, madre, lo que hace, lo que dice, también la actitud de su hijo.
Entonces, el elemento de la instrucción es parte de criar a los niños en disciplina y amonestación del Señor. Cuando instruimos, cuando enseñamos cómo vivir, tenemos que usar la forma positiva, instruir lo más posible de una forma positiva. Voy a darle 3 ejemplos de exactamente cómo instruir positivamente, no en una manera negativa. ¿Okay? La idea es eso. Ejemplo 1. Hijo, usted necesita aprender para ser un mejor oyente. En vez de decir, parar de hablar tanto, hijo. Positiva. Aprender a ser un mejor oyente. En vez de decir, para de hablar tanto, cállense. Hay algunos niños que hablan constantemente, ¿no? Y impulsivamente, no piensan. Pues, ser positivos con ellos, no, todo debe ser, no haga esto, no haga eso, para de, no. ¿Qué es el camino correcto? Hay que instruir, enseñar positivamente. Otro ejemplo, hijo, a ver cuán cuidadoso usted puede llevar su cereal a la mesa, en vez de decir, no dejar caer su cereal. Menos no, más sí, y más instrucción positiva. Otro ejemplo, hijo, a ver cuán respetuoso usted puede tratar a su compañero fulano. A ver cuán positivamente usted puede responder a su maestro hoy en la escuela. En vez de decir, no pegar a fulano, no pelear con fulano. Para de discutir. ¿Qué es lo que el niño debe hacer? No solamente lo que él no debe hacer. Positiva, instrucción positiva es súper importante. También en la crianza de los niños hay el elemento número 2 de la corrección. Hay que corregir. Hebreos 12 habla del castigo de los niños. Es una forma de la corrección. Pero también hay corrección verbal. Hay que corregir a sus hijos verbalmente. Hay otros métodos de corrección. Vamos a hablar de los métodos de la corrección, pero ¿qué es el significado de la corrección? La corrección es el acto de enmendar lo errado en alguien. Enmendar lo errado en alguien. Nuestros hijos cometen errores. Muchas veces son errores por la falta de madurez. Y ellos necesitan corrección. Hay 3 métodos de la corrección: amonestar, retirar un privilegio o una cosa, y número 3, castigo corporal. Primero, amonestar, o sea, explicar y advertir acerca de algo. Efesios 6:4 de nuevo dice, padres, criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Amonestar. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces hay la vara, pero también hay la corrección, amonestación de nuestros hijos. Entonces, explicar y advertir a nuestros hijos acerca
de las opciones, decisiones que ellos tienen que tomar. Darles amonestación, consejo. Y dar esos consejos en una manera respetuosa, amorosa, sincera. La manera más importante para amar a nuestros hijos es guiarlos en la verdad. No solamente dar los recursos materiales. Otro método, número 2, no solamente amonestar a nuestros hijos, pero hay que corregir nuestros hijos a veces retirando, quitando un privilegio o una cosa cuando sus errores son repetidos. Tal vez ellos accidentalmente destruyen una decoración, una cosa valiosa en la casa. Ellos hacen cosas simplemente porque son niños. Pero no podemos ignorar sus fallos inocentes, no con malicia, pero hay que corregirlos aún cuando hacen cosas destructivas. Este método de retirar un privilegio o una cosa, cuando ellos repiten la misma cosa, usted han dicho a ellos, hay que cuidar eso, hay que hacer eso, hay que no hacer eso, pues y ellos lo hacen repetidamente, hay que tomar medidas de corrección. Entonces, este método incluye el aislamiento del niño para contemplar su conducta. No diga a su hijo, ok, usted tiene que sentarse allí y no mueve para 10 minutos, pero usted deja que el niño mire la televisión o juegue con su aparato electrónico y él no está pensando en nada en cuanto a sus errores, su conducta incorrecta. No, aislamiento es para que el niño contempla su conducta incorrecta. Gary Ezzo dice, el aislamiento nunca se usa como un sustituto rutinario para el castigo corporal. Hay un lugar de vez en cuando para aislamiento del niño, pero no debe ser la rutina en vez de dar castigo a su hijo cuando es necesario. Cuando es necesario la corrección del castigo corporal, cuando su niño actúa con soberbia, desobediencia directa, o cuando su hijo comete una violación moral contra otra persona. En mi hogar hemos dicho a nuestras hijas, si usted dice una mentira, si usted hace falta o muestra falta de respeto, si usted desobedece directamente a mamá o papá, eso resulta en un pau o castigo corporal. Usted tiene que hacer claro a sus hijos los motivos o las acciones de ellos que resulten en un castigo corporal. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al castigo corporal? Eso no es una idea mía. Hay que castigar corporalmente al hijo. Hay que pegarlo. Hay que darle un pau. Eso no es una idea de la cultura, de la sociedad. No, viene de la palabra de Dios. Usted puede anotar en su papel si quiere esas citas bíblicas.
Deuteronomio 8:5. Segundo Samuel 7:14. Proverbios 19:8. Vamos a leer Proverbios 19:8. Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Y versículo 18. Proverbios 19:18. Aquí habla de castigo corporal. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. ¿Sabía usted, padre, madre, usted puede destruir el corazón, el alma de su hijo, consentiendo y no dándole castigo cuando él merece castigo? No es amor ignorar a la rebelión y fallos morales con soberbia, con desobediencia directa, que sus hijos hacen esas cosas, y si el padre, madre no responde con castigo, es puro, ¿cómo se llama? Perezoso, la pereza, falta de cuidar a los hijos. No es amoroso no pegar a su hijo cuando él necesita castigo corporal. Escúchalo bien, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay que comenzar temprano en la vida de su hijo cuando hay esperanza. En tanto que hay esperanza. El castigo corporal es un método de criar y guiar y salvar a su hijo de una vida irresponsable, una vida desenfrenada. Confía en el manual de la palabra de Dios. Dios es todo sabio. Confía en su palabra y su instrucción. Entonces, el castigo corporal es la tercera manera o método de corregir a los niños. También Hebreos 12, 6 a 9 habla de la necesidad de castigar a nuestros hijos, y dice Hebreos 12, 6 a 9 que no es agradable el castigo para el niño, pero después produce el fruto de la justicia. Wow. Castigo apropiado a los niños produce el fruto de la justicia. También Apocalipsis 3, 19 habla del castigo corporal. Ahora, vamos a terminar con unos pasos para el castigo corporal. Número 1, cuando usted castiga a su hijo, número 1, explicar por qué y dar chance al niño para confesar su pecado. ¿Okay? Explicar por qué y dar chance al niño para confesar su pecado. Número 2, decirle cuántos golpes serán. ¿Cuántas veces usted va a pegarle? Ahora, ese depende si el niño no se mueve durante la disciplina corporal. Número 3, otro paso para considerar en el castigo corporal. Número 3, castigar en las nalgas cubiertas con una vara dura pero flexible. Una vara, dice la palabra de Dios. Usar una vara. ¿Qué es una vara? Es algo duro, pero al mismo tiempo flexible. ¿Okay? Una vara que causa algo de dolor, pero no es rígida. Entonces, una vara que es dura, pero aún flexible. Yo recomiendo
vara de pegamento transparente. Número 4, otro paso para considerar en el castigo corporal, abrazar al niño por la cintura con un brazo y pegarle con el otro. Entonces, agarra a su hijo aquí, un brazo, ¿ok? Y pegar al niño con el otro mano con la vara. Entonces, eso comunica a su hijo que usted ama a él, pero usted tiene que disciplinarlo con castigo corporal de vez en cuando él no quiere someterse a su autoridad. Cuando él peca en alguna manera específica contra otra persona. Número 5, quinto paso para el castigo corporal. Después de castigarlo, abrazarlo, perdonarlo y orar con su hijo. ¿Qué es el abuso del niño? ¿Qué es la diferencia entre castigo corporal apropiado y el abuso del niño? El abuso de un niño es cuando un padre causa una herida al dar castigo corporal, no solo algo de dolor. Una herida, eso es abuso. No puede dar una herida, no, eso es abuso. Pero un poco de dolor es otra cosa. Y eso es apropiado. También hay abuso emocional cuando un padre grita al niño, cuando un padre neglija a tratar la mala conducta de un niño. Entonces hay abuso de los niños emocional, no físicamente. Entonces, no pensar que Dios no sabe lo que dice, lo que está pensando cuando su palabra nos dice claramente que debemos corregir a nuestros hijos. La instrucción y la corrección es esencial para cultivar a los niños a la manera de Dios. Oremos, Señor, ayúdanos a tener el carácter y el amor para corregir a nuestros hijos, para instruirlos consistentemente, que seamos también, Señor, el ejemplo de la responsabilidad, de un carácter que imita a Jesucristo mismo. Ayúdanos a discipular a nuestros hijos para llegar a ser como Jesucristo mismo. Haznos como Jesús, Señor. Y, Señor, darnos la gracia para seguir adelante tratando a nuestros hijos y su conducta como usted nos enseña en su palabra. Para su gloria pedimos eso, Señor. En nombre de Jesucristo, y lo amamos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a ver la próxima reunión.